Muy buenas noches, estamos en a las 8:45. Cuando apenas, cuando ni siquiera hemos superado la controversia que ocasiona el convenio 169 de la OIT, ahora resulta que el Congreso de la República pasa el convenio 175, que habla de la jornada parcial de trabajo. Sobre este tema vamos a discutir en este segmento y hemos invitado a dos expertos en el. El primero de ellos es Hugo Maúl, quien es investigador del CIEN, y también tenemos a Luis Linares, quien es experto en temas laborales de ASIES y quien fue ministro de Trabajo. Les cedo la palabra aquí a Edgar, que está ansioso por discutir ese tema. Claro que sí, Gustavo. Buenas noches a ambos, gracias por acompañarnos hoy. Gracias por la invitación. Licenciado Linares, empiezo con usted para perfilar el tema en términos generales, ¿no? Se ratifica el convenio 175, pero la gran pregunta que surge es, ¿habrá que legislar después de aprobar el convenio? Porque el convenio abre la puerta al trabajo parcial, pero entiendo que habrá que hacer alguna modificación al Código de Trabajo y alguna reglamentación en el Ministerio de Trabajo. ¿Qué haría falta para poner en marcha este convenio? Y a la Constitución, agregaría yo. Sí, dependiendo de la norma del convenio, algunos son ejecutables por sí mismos, otros requieren reglamentación y principalmente adaptación de la legislación nacional a las normas del convenio. Cuando ello es procedente, pues como decía Gustavo, tenemos una norma fundamental, la Constitución, que de acuerdo con la doctrina de la Corte de Constitucionalidad no puede ser modificada, su contenido no puede ser contradecido por convenios internacionales, aun cuando fuera en materia de derechos humanos, salvo que en la progresividad de los derechos aumenten los derechos mínimos consagrados en la Constitución. Pero en principio tendría que haber algunas modificaciones al Código de Trabajo. Un tema que sí es importante señalar es que se ha dicho muchas veces que no se puede contratar a tiempo parcial en Guatemala, que la legislación no lo permite. Ha sido uno de los argumentos para promover la ratificación del convenio, y la realidad es que la legislación sí lo permite contratar desde 8 horas hacia abajo hasta por 1 minuto. Lo que no puede haber es un pago que sea inferior al salario mínimo según el Código de Trabajo y de acuerdo con, pues esto ya es en el campo de las interpretaciones, según lo que establece el inciso G del artículo 102 de la Constitución. Y ahí es donde viene la controversia sobre si es constitucional o no el ratificar un convenio que establece el pago proporcional al tiempo trabajado. Quiere decir que si el salario mínimo es de 3,000 quetzales y se va a contratar a alguien por 4 horas, pues se le puede pagar 1,500. En la normativa actual, a una persona que trabaje 4, 2, 1 hora, pues legalmente solo se le puede contratar para pagar el salario mínimo. Ahora, Hugo, el sector privado estuvo peleando durante mucho tiempo porque se aprobara este convenio. Y yo leía comentarios recientemente, precisamente de destacadas figuras del sector privado, que decían que esto iba a disminuir la informalidad. Bueno, hay que reconocer una cuestión importantísima en este tema. Si vamos a hablar de materia constitucional, Luis y yo podemos decirlo, cualquier cosa que al final de cuentas la Corte de Constitucionalidad dice lo que la Constitución dice que dice. Entonces ahí puede haber cualquier tipo de interpretaciones. El mismo 102, inciso G, en su última línea, establece que hay casos de excepción. Entonces, si vamos a terminar peleando en la Corte, pues bueno, es una moneda al aire, que Dios nos ampare y que los señores jueces puedan tomar la mejor decisión. Lo que no se puede negar es que hay una demanda de la población sentida por oportunidades de trabajo. Y en Guatemala no hay oportunidades nuevas de empleo para todos. Entonces, cualquier mecanismo que permita darle a las personas, aunque sea un trabajo no por las 8 horas, pero por 4, por 6, por 3 horas, yo creo que es una ganancia. Y aquí hay que reconocer 2 elementos cruciales. Las madres que tienen hijos que van a las escuelas, en ese momento pueden acceder a un trabajo por tiempo parcial y después dedicarse a cuidar a sus hijos, y los estudiantes que combinan trabajo con estudio. Estos son 2 grupos que salen beneficiados con este tipo de normativa,
con la cual yo no miro ningún problema, siempre y cuando se mantenga la proporcionalidad del pago. Ahora bien, ¿qué va a hacer Guatemala de cara a lo que está pasando con el mundo? No alcanza ni ley por tiempo parcial ni alcanza nada. Aquí la pregunta es, con el muro que ya se mandó a hacer, ¿qué vamos a hacer nosotros para generar las oportunidades de empleo para esos guatemaltecos? Y entonces ahí no solo es ley de trabajo por tiempo parcial, sino cualquier otra cosa que pudiera surgir. Yo disiento completamente de la tesis que han manejado los sindicalistas públicos ideológicos, en el sentido de que esto viene a disminuir los derechos de los trabajadores, que esto viene a precarizar el trabajo. Creo que la necesidad sentida es la necesidad por tener oportunidades laborales, y creo que no tienen una legitimidad democrática los sindicalistas para oponerse a este tipo de cuestiones, mucho menos cuando vienen del sector público, que deberían ser sujetos de un profundo cuestionamiento cuando dicen defender a la clase obrera. Sí, en términos de la informalidad, nosotros vemos muchos puestos de trabajo que son por tiempos parciales, que de alguna manera, de existir una normativa legal, pudieran incorporarse a la formalidad y tener una cobertura de seguridad social, que es un elemento importantísimo, más la protección que la ley le otorga a este tipo de trabajadores. Ahora, en la discusión del convenio 175 en la OIT, bueno, la OIT incluye a delegaciones de patronos y delegaciones de trabajadores, ¿no? Y está. Y gobierno, sí. Y gobierno. Es mitad de los votos en la OIT son mitad de los gobiernos, y el 25 y una cuarta parte de los trabajadores y una cuarta de los empleadores, y en general las normas son aprobadas a través de un proceso de consenso de las organizaciones de empleadores y trabajadores. Lo que pasa es que en Europa el trabajo a tiempo parcial sí encontraba límites aún pagando el salario mínimo completo, encontraba fuertes obstáculos, y por eso se adoptó el convenio 175 por interés incluso de organizaciones de trabajadores de países desarrollados, pero porque si vemos el listado de países que han ratificado el convenio, creo que fuera de Guyana, ningún otro país en vías de desarrollo o de América, del tercer mundo, digamos, lo ha ratificado. Y el tema de la formalización, y además en estos países desarrollados hay un aspecto que falta aquí en Guatemala, y es la capacidad de negociación de los trabajadores del sector privado, que compensa la baja de algún nivel de protección, lo compensa la negociación colectiva por rama de actividad económica principalmente. Y el tema de la formalización, pues hay que verlo como un medio y no un fin en sí mismo, porque lo fundamental es la calidad del empleo. Y por supuesto que la necesidad tiene cara de chucho, pero yo creo que alguien que no está ganando en este momento nada, si le ofrecen 500, pues va a aceptar 500, y si le ofrecen 200, pues 200. Pero yo creo que una política pública de empleo no puede basarse en el principio de peor es nada, hablando así en buen chapín, sino que tiene que basarse en buscar la calidad del empleo, al mismo tiempo un equilibrio entre calidad y cantidad, y yo creo que disposiciones como las del convenio 175 aplicadas a Guatemala no van a favorecer el crecimiento del empleo, sino que lo que van a traer, y eso ha pasado incluso en los países desarrollados, un deterioro de la calidad del empleo. Estamos a las 8:45. Vamos a hacer un breve corte comercial y luego seguiremos discutiendo la aprobación de la ley de trabajo parcial. Por favor, no se vayan. Antes de continuar con la discusión a las 8:45, vemos cuáles son algunos de los comentarios por parte de nuestros televidentes. Comenzamos con Raúl. Mientras haya un mínimo de garantías, como ser inscritos en el Seguro Social, adelante, veamos lo positivo. Y Chapas, tener cobertura de seguridad social en un trabajo a tiempo parcial es un punto a favor. Les recordamos, como siempre, participar con el hashtag a las 8:45. Volvemos con ustedes, Gustavo. Muchas gracias, Rocío. Estamos de vuelta de nuevo aquí con nuestros entrevistados. Edgar, ¿quieres comenzar de nuevo? Sí, hay una pregunta que es muy interesante que hacían alguien por Twitter, ¿no? Y es que, bueno, si suponemos que se aprueba el trabajo a tiempo parcial, pues los trabajadores contratados a tiempo parcial tendrán todos los beneficios que la ley confiere, ¿no? ¿Incluirá eso a cotizar al Seguro Social? Uno, y dos, ¿alcanzarán esos fondos para dar todos los beneficios que el Seguro Social pues otorga a los trabajadores?
Sí, plantea un problema serio al Seguro Social, porque en el Seguro Social hay una cotización definida y una prestación, en el caso de salud, indefinida. El Seguro Social está obligado a atender a una persona independientemente de lo que aporte. ¿Cuánto es 1.5% de salario? El trabajador aporta el 4.5% de su salario en total, 3% para el programa de enfermedad, maternidad y accidentes y 1.5% para la jubilación aproximadamente. Entonces el problema es que el IX va a tener trabajadores de tiempo parcial ganando la mitad del salario mínimo o un tercio del salario mínimo y obligado a prestarle los servicios que le presta a cualquier afiliado. Los salarios el salario promedio de los trabajadores afiliados al IX anda por los 4.000 quetzales. De manera que esto va a bajar el promedio, van a bajar los ingresos, o sea, los ingresos no van a aumentar en la misma proporción que aumentarían con trabajadores de tiempo completo pagados con el salario mínimo, y va a tener que obligaciones sobre un número mayor de trabajadores que van a tener el derecho de percibir los servicios de salud en la misma calidad o intensidad que un trabajador de tiempo completo. Lo único que variará serán lo que pague por suspensión temporal de maternidad o de salud o accidente, que será proporcional al salario. Y ojalá fuera así, porque si fueran cientos de miles de nuevos empleos creados con la ley de trabajo por tiempo parcial, este es un problema actuarial. No todos se van a enfermar a la vez, no todos se van a enfermar de la misma magnitud, y el IX pudiera tener la cotización de 50.000 o 25.000, el equivalente de 25.000 o 50.000 empleados de tiempo completo. Y ese dinero buena falta le hace. Entonces creo que actuarialmente no podemos pensar de que porque cotizan menos, todos se van a enfermar a la misma vez y van a meter un problema al IX. Y además, también mucho se ha hablado de la solidaridad entre la clase trabajadora. Entonces, si se aplica en otros contextos ese elemento, ¿por qué no acá? Yo simplemente quiero hacer ver una cuestión. Hay dos cosas que no podemos borrar en este momento. Número uno, están haciendo un muro y no va a poder el guatemalteco migrar hacia los Estados Unidos a buscar empleo. ¿Qué estamos proponiendo para generar los empleos en Guatemala? Y número dos, no podemos seguir viendo la legislación laboral hacia el pasado cuando los estudios modernos en todo el mundo demuestran que los millennials son personas que ya no quieren hacer una carrera en una sola empresa durante toda su vida, quieren alternar de trabajos y no quieren trabajar todo el día en el mismo lugar de trabajo. Y le invito a las personas que nos miran a que revisen los reportes de la Unión Europea, los reportes de Gran Bretaña, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en los países que estudian este fenómeno. Y nosotros seguimos queriendo tener una regulación laboral pensada en los años 60. Está cambiando el mundo, los jóvenes quieren otras cosas y nosotros insistimos en cerrarnos las manos. Hemos resuelto esto mandando gente a Estados Unidos. Ya no se va a poder. Bueno, pero aquí hay que hacer una salvedad, y es el hecho de que en Guatemala tenemos una escolaridad media que no rebasa los 6 años, ¿no? 5 años. 5 años promedio. Entonces, obviamente los millennials de escolaridad de 5 años y van a tener que optar a este tipo de trabajo, pues, de bajo costo, ¿no? ¿Qué trabajo? Sí, ¿Qué trabajo? Si la regulación no cuestión, permite crear trabajos. Obviamente, también es el decir, bueno, una legislación de los años 60 o del siglo XX, pero esa legislación lo que impide es que volvamos a situaciones de trabajo del siglo XIX. ¿Qué propones para el muro, Luis? ¿Qué propones para el muro? Bueno, soluciones mágicas no hay. No hay soluciones mágicas. Entonces, desempleo para todos. Es un paquete de soluciones que tienen que darse en el país. Tenemos que superar primero los obstáculos que afectan la creación de empleo, independientemente de la cuestión del muro o incluso de la revisión del DR-CAFTA, en fin, una serie que puede darse, así como Trump está hablando de revisar el tratado con México y Canadá, pues de repente también nos viene de volado a nosotros la revisión de nuestro DR-CAFTA, pero las soluciones al empleo no son soluciones ni mágicas ni simplistas al problema de la falta de empleo. Bueno, hoy en la mañana, serie de condiciones que tienen que darse y de intervenciones para que logramos tener ese empleo decente. Pero soluciones mágicas como los salarios mínimos diferenciados, como los
ahora el trabajo a tiempo parcial o el pago por productividad, que es otra forma también de llevar al trabajador al máximo esfuerzo y al menor ingreso, esas soluciones simplistas y mágicas no van a llevarnos a mejorar las condiciones del país en materia de empleo de calidad. Se le olvida a Luis mencionar salario mínimo, bono 14 y todas las demás cosas que encarecen el trabajo. Bueno, pero aún con eso, Hugo, hoy en la mañana el presidente de la gremial de la Vestex hablaba de las oportunidades que se abrían ahora que Estados Unidos había cancelado el proceso para integrar la Unión del Pacífico, Enlace ¿no? Pacífico. La Alianza del Pacífico. Y hablaba de que precisamente eso iba a provocar que tal vez muchas de las compañías que manufacturaban en Vietnam pues pudieran considerar la posibilidad de hacerlo en Guatemala. Esa es una oportunidad, decía él. Gustavo, por Dios santo, esa oportunidad se abre para todo Centroamérica. Y las oportunidades del sector vestuario y textiles en los Estados Unidos se las está llevando Honduras, se las está llevando Nicaragua e incluso El Salvador. Entonces el hecho que no haya el acuerdo transpacífico, sí, nos lo abre a todos, pero nosotros tenemos capacidad competitiva y tenemos la mano de obra más cara de la región. ¿Con qué nos vamos a quedar? Con nada. Es que ese es el problema. Nos están haciendo un muro, la migración va a ser más difícil, nos seguimos, la tasa poblacional sigue creciendo. Y nosotros no tomamos ninguna decisión. Y lo peor de todo, ni siquiera nos animamos a experimentar y hacer pequeños proyectos pilotos porque los satanizamos. Bueno, y lo que sí hemos probado es las mismas regulaciones laborales por 60 años y aquí estamos. 5 millones de informales, 6 millones de informales. El IX cada vez en El una situación Salvador más tiene precaria. regulaciones menores que las nuestras y tiene la misma tasa de informalidad. No atrae inversión, o sea que y no tiene es problema, gobierno del Frente no es problema, Farabundo Martí y pero problemas 20 años fiscales. de arena tampoco resolvieron la problemática de gobiernos neoliberales, tampoco resolvieron Ni la 6 años de frente. Hay una realidad, digamos, por ejemplo, la última encuesta nacional de empleo e ingresos dice que, por ejemplo, un trabajador medio del sector agrícola ingresa más o menos 1.300 quetzales al mes. O sea, evidentemente hay una gran brecha, digamos, entre el salario mínimo o los beneficios mínimos legales y el salario real. Es decir, ¿podemos negar esa realidad? Es que eso se lo trae abajo el trabajador por cuenta propia. Es el salario promedio del ocupado agrícola, no del asalariado agrícola. Se lo trae abajo también el salario promedio del jornalero que tiene un trabajo eventual. Entonces, lo que hay que ver al analizar el empleo en Guatemala son las particularidades de cada uno de los segmentos de la población laboral, igual que cuando hablamos de informalidad, porque la informalidad es un fenómeno diverso. No es el que no está protegido por el IX, es el trabajador por cuenta propia, es el trabajador no remunerado, la trabajadora doméstica, en fin, una realidad muy compleja que, como decía, no se puede resolver con soluciones mágicas. Edgar, pero cuando hemos hecho encuestas y le hemos preguntado a las personas que están en estas categorías laborales, la respuesta es: yo hago esto porque no encuentro una plaza de trabajo formal. Entonces, es cierto lo que dice Luis, pero es ante la ausencia de plazas de trabajo formales. Y aquí, como decía el doctor Ayau, les guste o no les guste a muchos, la única forma de aumentar los salarios es cuando las empresas se pelean por los trabajadores. Ustedes no ganan 5 centavos aquí porque las empresas se los pelean a ustedes y tienen otras oportunidades. El guatemalteco gana poco porque no tiene otra cosa en la cual puede emplearse. Vos, si no estuvieras aquí, estarías en un medio de prensa. Vos, si no estuvieras aquí, estarías trabajando de abogado. Pero tienen tantas oportunidades que pueden mandar a la droga a esas ocupaciones y estar sentados acá. La gente en Guatemala no tiene otras oportunidades y la que existía, que era pasar el río Bravo, no la va a tener. O sea, ¿cuál es tu propuesta para el muro? Tu propuesta para el muro, tu propuesta para el muro. O sea, no la tenemos. Bueno, este es un tema que genera, mucha discusión. Es ahora el petate del muerto, el muro. Se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente, y ya son las 9:59 y le damos paso a Marjorie Bonan para que nos cuente cuál es el tema de discusión de esta noche. Buenas noches, Marjorie.